Bienvenidos de nuevo a Viva la Biblia Católica en 100 preguntas. Desde Escuela de la Alegría, estamos en la pregunta de la 11 a la 15, tanda 1, vídeo C. Las preguntas son las siguientes. ¿Existe una Biblia primitiva? ¿Qué es la Biblia griega o Septuaginta? ¿Cómo se crea el Nuevo Testamento? ¿Hay un canon para el Nuevo Testamento? ¿Qué es un concilio ecuménico? Vamos allá. Iniciamos primero invocando al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo recordamos que estamos en 5 tandas de 20 preguntas cada tanda. En el pensar, saber cómo se hizo este libro sagrado. Pasaremos después al sentir, la voluntad, la apologética y los sacramentos. Pregunta número 11, tanda 1, vídeo C. ¿Existe una Biblia primitiva? Podría considerarse una Biblia primitiva la Tanaj judía, conocida por Biblia hebrea. Esta contiene solamente el Antiguo Testamento y es usada por los judíos. Los rollos utilizados en las ceremonias judías, que pertenecían al Antiguo Testamento, no tenían un orden, pero sí ya un canon establecido por los rabinos judíos. El canon judío se cerró en el siglo I después de Cristo. La Tanaj o Biblia hebrea requería estar en hebreo. Tanaj significa la T de la ley, los profetas y los escritos sapienciales. La ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La Biblia hebrea lleva todo lo que los cristianos conocemos por Antiguo Testamento, es decir, 24 libros en hebreo que organizados y agrupados de forma diferente nos dan 49 libros para la Biblia católica. El mismo Jesús, que era judío, utilizaba y rezaba con la Tanaj. A lo largo de su vida pública, Jesús deja claro que no vino a destruir, sino a completar. El Antiguo Testamento presenta a un Jesús velado que el Nuevo Testamento desvela. Pregunta número 12. ¿Qué es la Biblia griega o Septuaginta? Es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego del Antiguo Testamento para ser usada por las comunidades judías de la diáspora en Alejandría, donde ya hablaban griego. En el siglo III a.C., en Alejandría, donde la lengua era el griego, llegó a formarse una gran comunidad de judíos emigrantes que ya no hablaban el hebreo, sino el griego. El rey Ptolomeo II, que no era judío, pero era gran amante de la cultura, deseaba que en la biblioteca de Alejandría hubiera una Biblia en griego, del Antiguo Testamento, claro. Así que hizo traer de Judea a 72 rabinos para que hicieran el trabajo de traducción. Estos fueron colocados en habitaciones separadas, según cuenta la leyenda. El resultado final fue asombrosamente igual. Jesús, los apóstoles y las primeras comunidades cristianas estudiaron, memorizaron, usaron, citaron y leyeron la mayoría de las veces la Biblia de su época, es decir, la Septuaginta. Así tenemos la Biblia hebrea del siglo X a.C., que está en hebreo y que contiene el Antiguo Testamento sin orden ni clasificación. Y después sigue la Biblia griega o Septuaginta del siglo III a.C., que ya está en griego. Y aquí el Antiguo Testamento ya presenta un orden y una clasificación.
Los 72 rabinos dan nombre, clasifican, parten y ordenan los libros, quedando como actualmente los conocemos. Vamos a ver la diferencia que puede presentarse espiritualmente en este mundo. El hombre que busca a Dios o Dios que busca al hombre para salvarlo. A lo largo de la historia el hombre ha buscado o imaginado de mil maneras a Dios. Igual hoy en la nueva era busca de mil formas un Dios a su medida. Dios buscando al hombre. En la religión católica es Dios el que se abaja para acercarse al hombre. Pregunta número 13. ¿Cómo se crea el Nuevo Testamento? Con cartas y documentos en griego y arameo, escritos para animar y fortalecer a la iglesia cristiana primitiva. Fueron escritos probablemente entre los años 40 y 95 después de Cristo. Los judíos esperaban la llegada de un Mesías. A Jesús algunos le siguen como apóstoles y discípulos. Mientras vivieron con él, no tenían necesidad de escribir, ya que no sabían lo que iba a suceder. Fue hasta después de su muerte y resurrección que aparecen cartas de Pablo y escritos para enseñar a las comunidades, y sobre todo para los que no conocieron a Jesús en vida. De ahí que se llame Iglesia Católica o Universal. La población era analfabeta, pero con una memoria superior a la nuestra actual. Tertuliano en el siglo II le llamó por primera vez Nuevo Testamento a todos los escritos. El Nuevo Testamento como el Antiguo evolucionan de una transmisión oral a una transmisión escrita, de una sagrada tradición a una sagrada escritura. La Santa Iglesia Católica tiene de base la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Pregunta número 14. ¿Hay un canon para el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, contiene libros canónicos que se hicieron en un trabajo arduo y polémico, hecho por los líderes católicos a lo largo de los siglos, estos siempre inspirados por el Espíritu Santo. En las reuniones dominicales de los cristianos ya se usaban las homilías, cartas y evangelios que buscaban extender, interpretar y aplicar las enseñanzas apostólicas. Pero llega un momento en que es necesario hacer una elección de los libros que están al alcance de todos dentro de un canon para ser utilizados. El canon fue basado en la sagrada tradición de los apóstoles y el Espíritu Santo inspiró la elección, que llega hasta hoy con 27 libros. Personajes relevantes que ya influyeron en el canon bíblico. Canon de Muratori en el año 170. Es un canon muy parecido al actual. Irineo de León en el año 185 ya habla de un canon bíblico. Orígenes ya usaba los 27 libros que usamos hoy. Constantino el Grande encarga 50 libros de códices. Cirilo de Jerusalén establece un canon aceptado por la Iglesia. Atanasio, obispo de Alejandría, en el año 367 le llama 27 libros canonizados. Y Gregorio Nacianceno, en el 380, enumera una lista canónica. Así se cierra definitivamente el canon bíblico de la Iglesia Católica en 1545. Pregunta número 15 de la primera tanda. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es la reunión de autoridades religiosas para deliberar sobre materias doctrinales y de disciplina. En ello se definió de forma definitiva el contenido de la Biblia católica con 73 libros. En el Concilio de Roma, en el año 374, ya se define por primera vez el canon bíblico, y en el Concilio de Trento de 1545, este canon es definido como dogma de fe.
Se definen para la Biblia católica 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Concilio Ecuménico es una reunión solemne de obispos cristianos para definir temas controvertidos de doctrina, indicar pautas y tomar decisiones sobre asuntos de política eclesial, judicial o disciplinarios. Deciden en favor de la unidad de la Iglesia disposiciones referentes a la fe, a la vida cristiana, organizativa, pastoral o de disciplina. Ha habido hasta el día de hoy 21 concilios. El último fue el Concilio Vaticano II. En el Concilio de Trento se cierra definitivamente el canon para la Biblia, como respuesta a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. La Santa Sede lo consideró una herejía. En este concilio se define la doctrina de la Iglesia sobre la tradición, las Escrituras y los sacramentos. Hasta aquí terminamos con esta tanda. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta la próxima.